Bueno, entonces hoy vamos a empezar empezar a ver el planteo termodinámico, es decir, cómo aparece la transición de fase superconductora y bueno, cuáles son las principales características de esa transición en superconductores de tipo 1, porque por ahora estamos trabajando con superconductores de tipo 1. Entonces, vamos a repasar varias nociones termodinámicas primero, que me parece que son necesarias, repasarlas un poquito para no perdernos. Y después la vamos a aplicar a la transición de fase superconductora en su versión más simple. Hoy la vamos a ver en su versión más sencilla, digamos con todas las aproximaciones habidas y por haber. Y la clase que viene vamos a ver cómo se modifica la transición y cómo se modifica el planteo termodinámico cuando aparecen situaciones no tan ideales, pero muy realistas en experimentos. ¿Qué implicancias tiene eso? Hoy vamos a ver la situación caballo esférico, o sea, muestras infinitas, sin factor de magnetizante, bla, bla, bla. O sea, campos homogéneos, que de todas maneras tiene su complejidad el problema. Entonces, esto ya lo vimos al final de la clase pasada, así que lo voy a pasar muy rápido. Simplemente un breve repaso de lo último que vimos la clase pasada, en donde por algún motivo no le gusta el delta que le pongo al trabajo, pero ahí hay un diferencial. Entonces habíamos repasado el concepto de trabajo mecánico, o sea, habíamos visto, bueno, cómo se definía la energía interna de un sistema que no intercambia partículas, y habíamos visto un poco más en detalle cuál era la expresión para este trabajo magnético, que entonces ahora lo paso súper rápido porque ya lo vimos. En particular habíamos puesto un solenoide infinito en un material, pensando que tenemos un material magnético adentro, y habíamos visto que en ese caso el trabajo era el trabajo necesario para variar el campo B en un diferencial B, se podía escribir de esta manera, donde H0 era el campo provisto por el solenoide. Habíamos dicho que esto era bastante más general, y que en general, en un caso general, eso valía, pero que en una geometría sin factor de magnetizante teníamos la cuestión adicional de que el campo H vale el campo H0 en todo punto del espacio, ¿no? Entonces, en ese caso, habíamos escrito con un poco más de detalle, o sea, qué significan estos diferenciales de trabajo cuando uno tiene un espacio, un campo que puede variar en la posición, digamos, qué quiere decir eso. Y habíamos escrito entonces estas expresiones del diferencial de trabajo en función de las integrales en el espacio de los campos. Y finalmente habíamos llegado a que el trabajo sobre la muestra lo podíamos escribir en función del trabajo total sobre el sistema menos el trabajo que hubiese existido de no estar la muestra. ¿Está bien? Y este era el trabajo asociado a la existencia del material. Entonces, esa era la expresión general, y en el caso en que tenemos una geometría sin factor de magnetizante, es decir, que podemos poner que H es igual a H0, y además suponemos que ese campo es uniforme en todo el espacio, entonces se nos simplificaban estas integrales. Esto lo estoy pasando súper rápido porque ya lo vimos la vez pasada y lo tienen en PDF y todo, así que por eso no me estoy deteniendo en mirar estas cuentas, simplemente estoy repasando a qué habíamos llegado. Y entonces finalmente veíamos que de ahí salían estas famosas expresiones, ¿no? Porque nos queda, cuando B es mu0 H, nos termina quedando H de H, por lo tanto eso es el diferencial de H cuadrado. Entonces, bueno, si además esto es, digamos, en particular si en la zona de la muestra, por ejemplo, que es el volumen uno tiene que H es uniforme, entonces esto sale para afuera y la integral esta queda directamente el volumen de la muestra, ¿no? Entonces queda esto. Entonces,
habíamos visto que a partir de ahí podíamos reescribir la expresión que habíamos escrito antes, y nos quedaba que el trabajo total sobre el sistema es el trabajo sin la muestra más, digamos, de no existir la muestra, más esta integral de acá, ¿no? Es lo que muchas veces en el formalismo, cuando uno escribe diferencial de energía interna, que uno ve una cosa que dice mu0 h de m. Bueno, mu0 h de m es toda esta integral que se suele escribir simplificadamente de esta manera. Cuando uno escribe h de m en la energía interna, en realidad está escribiendo todas estas integrales. Bueno, entonces, acá vuelvo a escribir lo que puse en la última transparencia pasada. Bueno, si además esta integral sobre el espacio exterior de la muestra, también uno la puede aproximar, uno dice, bueno, estoy con un solenoide infinito, considero que el campo prácticamente en todo el espacio es uniforme, entonces eso también es H0, es decir, el campo no solamente es uniforme en el espacio de la muestra, sino que es uniforme en todo el lugar de interés, o sea, H es igual a H0 en todos lados. Entonces esta integral también lo saco afuera, me queda B externo por H0, entonces en ese caso, esto es todavía más sencillo, y lo que me queda es esto, ¿no? Me queda, esta es la parte de adentro, esta es la parte de la muestra, esta es la parte de adentro, uno lo puede escribir de esta manera, o también puede acá poner H0 dB, ¿no? O sea, acá esto también uno lo podría haber escrito así, ¿no? O sea, esto uno lo puede escribir en función del diferencial de M, o lo puede escribir en función del diferencial de B, poniendo H0 y M todo junto acá. Entonces, ustedes van a poder ver todas estas expresiones cuando ven el diferencial de trabajo escrito, y lo importante es que en cada caso se detengan a pensar qué quiere decir eso en la práctica, ¿no? O sea, cuál es la integral que hay que hacer, si H se puede considerar constante, en fin, si uno está en esta aproximación o no, pero en principio este es el diferencial de trabajo que entra en la energía. Claro, si uno no tuviera magnetización, o sea, si uno no tiene magnetización y la magnetización es 0, entonces fíjense que queda mu0 por el espacio, el volumen total, el externo y el de la muestra, por h0 al cuadrado, ¿no? Que esta es la famosa energía magnética, h al cuadrado sobre 2, o no sé, o B por H sobre 2, que aparece muchas veces como la energía magnética. Bueno, qué sé yo. Eso vale, si uno no tiene una muestra magnética, esto directamente es la energía magnética del sistema, si no hay magnetización, ¿no? Bueno, entonces, esto es para aclarar de qué quiere decir esos términos, pero de ahora en más, para simplificar la notación, y además porque en la mayoría de los libros está así, mientras que no indiquemos especialmente la dependencia con R, mientras no sea relevante para el problema, no vamos a estar hablando de M medio, B medio, qué sé yo, sino que simplemente vamos a poner BM, ¿está bien? Pero cuando pongo M y no le agrego de R, suponemos que el M es el M medio integrado en todo el espacio, y el B es el B medio integrado en todo el espacio. Esto es para no estar escribiendo esto todo el tiempo, en las energías libres y demás, pero tengan en cuenta eso, que M es un M integrado en el espacio, y el B también, es un B medio, y un M medio. No lo vamos a escribir, pero eso recuérdenlo. O sea, no son variables locales, M y B en la energía libre, sino que son variables globales, que tienen que ver con la distribución de los campos en toda la muestra. Entonces, eso ténganlo en cuenta en la notación de todo lo que va a venir en el resto de la clase, y en muchos libros también, quiere decir eso. Bien, bueno, entonces con todas estas herramientas, ahora veamos qué pasa con las energías. Repasemos un poco más qué pasa con la energía del sistema, ¿no? Qué funcional, qué potencial nos conviene usar, qué funcional de energía libre nos conviene usar en cada caso. Repasemos un poco esos conceptos. También viene bien repasarlos. Entonces, este es el diferencial de energía libre, que ya lo habíamos escrito antes. Repasemos entonces a lo que llamábamos entalpía, a lo que llamábamos energía libre de Helmholtz, y a lo que llamábamos energía libre de Gibbs.
Estos son nombres, la verdad. Son nombres que se usan, pero por ejemplo, fíjense que acá uno podría, no sé, podría tener una cosa que es una mezcla de estas dos, ¿no? O sea, qué sé yo, no sumar P por B, pero restar BBH, y bueno, lo llamo Gibbs o lo llamo Helmholtz, yo qué sé, más si no es relevante demasiado. ¿Está bien? Se llama Gibbs o se llama Helmholtz. Lo importante es, nada, estar al tanto de cuál es la energía libre que se usa y por qué, no tanto de cómo se llama. Entonces, estas son las variaciones, cómo quedan escritas las variaciones de cada una de estas energías libres o funcionales de energías libres en función de las variables termodinámicas. Entonces, tengan en cuenta, y esto ya lo dije, pero lo repito, que cuando yo escribo más T por S, más P por B, menos BBH, son integrales estas cosas. Por ejemplo, y acá lo mismo, ¿no? O sea, BH de B quiere decir esto. BH de H quiere decir esto. BBH quiere decir esto. ¿Está bien? O sea, son integrales en el espacio, por más que las estemos escribiendo de esa manera. Bien. Entonces, dependiendo de qué variables, y esto es lo más relevante, dependiendo de qué variables uno controla en el problema, en particular en el experimento, pero puede ser un problema numérico o lo que sea, dependiendo de qué variables se controlan, es que conviene usar distintas funcionales de energía libre. Entonces, las variables que no se controlan se van a acomodar de forma de minimizar la energía libre en cuestión. Uno controla unas y las que no controla van a tomar el valor que convenga para minimizar esa energía libre. Entonces, en la jerga se dice que las variables controladas están fijas, no tienen por qué estar fijas, digamos, uno las puede ir variando, pero el tema es que uno sabe lo que valen y las puede controlar. No necesariamente están fijas, pueden ir variando, pero varían de una manera controlada y uno puede decidir cuánto valen, eso quiere decir que están fijas. Mientras que las variables que uno no controla están libres y se acomodan para minimizar la energía libre. Entonces, el estado de equilibrio sabemos que corresponde a un mínimo de la funcional de energía libre respecto de esas variables. O sea, las variables libres, el valor de las variables que minimicen energía libre va a corresponder al estado de equilibrio de mi sistema. Estas son cosas que supongo conocidas, pero si alguno de ustedes no las conoce, bueno, las puede, digamos, repasar, pero si alguno de ustedes no las conoce y después quiere que las charlemos o ver de dónde las puede leer o demás, lo vemos, porque son conceptos que son importantes para lo que sigue. Entonces, las variables controladas están fijas, o las podemos controlar, las otras están libres, y el estado de equilibrio es el mínimo de energía libre respecto de las libres. Entonces, si estamos controlando la temperatura, el volumen, o el campo B, que sería lo mismo que controlar el campo M, de alguna manera, lo que me conviene minimizar es la energía libre de Helmholtz. O sea, T, V y B aparecen acá, en estos diferenciales. ¿Está bien? Entonces, si controlo estas variables, me conviene, o sea, lo que tengo que minimizar es la energía libre de Helmholtz. En cambio, si controlo T, P y H, voy a minimizar la energía libre de Gibbs. Como les decía, podría tener un mix, porque yo podría, por ejemplo, controlar el volumen y H. Bueno, en ese caso sería una mix Helmholtz. Gibbs y me serviría, ¿está bien? Depende de lo que yo controlo, cuál es la que tengo que usar. ¿Está bien? Eso es lo importante y no tanto cómo se llamen. Entonces, en estos diferenciales son donde me aparecen las variables que yo controlo. Yo acá controlo temperatura, presión y campo H. Bueno, y entonces, a ver, en geometrías sencillas, a veces basta con minimizar la funcional de la densidad de energía libre. O sea, porque las densidades, esto es importante, ¿no? Estas energías son extensivas, ¿no? O sea, son
energías de un sistema, que si el sistema es el doble de tamaño, la energía es el doble de tamaño. Y entonces, bueno, en particular si tengo geometrías complicadas y demás, me va a importar cómo es la distribución espacial dentro del volumen, no va a ser fácil hablar de una densidad de energía. Pero muchas veces cuando uno tiene cosas uniformes, en situaciones de geometría sencillas, puedo hablar directamente de la densidad de energía libre por unidad de masa o por unidad de volumen, sin necesidad de hablar de la energía libre total, y es una cosa mucho más general, que aplica a cualquier sistema en esas condiciones, ¿no? No me tengo que fijar en cuánta cantidad de sistema tengo ni cuál es el volumen. Entonces, bueno, en algunos casos va a bastar con hablar de las densidades de energía libre, y en otros casos vamos a tener que pensar en la energía libre extensiva. ¿Está bien? O sea, la que se minimiza es la extensiva, pero en muchos casos minimizar una implica minimizar la otra, y en ese caso es lo mismo. ¿Está bien? Bien, entonces, hasta acá seguimos, ¿me siguen? ¿Quieren hacer alguna pregunta de lo que hicimos hasta acá? Bien. Sí, sí. Entonces. Profe, yo te quería preguntar. Dale. En la diapo anterior dijiste que controlar B era como controlar M. Y medio que no me estoy imaginando un ejemplo en el que controlemos B y no H, digamos. Claro, sí, es muy difícil, digamos, en la práctica, en los experimentos en general se controla H, y de hecho esa es la razón, esa es la razón por la cual existe H casi, porque controlar B. Claro. Pero en un experimento numérico podrías controlar B, por ejemplo. Okay. O sea, la chance en un experimento real es medio imposible controlar B, pero en un experimento numérico vos podrías fijar B, por ejemplo, y no sé, y buscar el H que minimice, digamos. Podrías hacerlo. O sea, puede haber situaciones o problemas en los cuales puedas controlar B. Pero en un experimento no es lo más común. No te digo que es imposible, pero es bastante complicado. Claro, mucho más fácil hacer. Podrías tener un diseño donde vos sabés que B, por ejemplo, se conserva, o el flujo, por ejemplo, puntualmente en el caso de los superconductores, vos podés pensar que tenés un recinto donde el flujo del campo total se conserva por algún motivo, pero es muy difícil que punto a punto puedas asegurar eso. ¿Está bien? Bien. Puede haber algún problema donde aplique, pero sí, en general en los experimentos, por eso se usa la energía libre de Gibbs, y vamos a ver que en todos lados vamos a usar la energía libre de Gibbs y no la de Helmholtz. Bueno, entonces, bien. Acá, de hecho, era lo que seguía. Mira, en la mayor parte de los programas magnéticos se controla la temperatura y el campo. O sea, es difícil que uno ande controlando la entropía, digamos. También, más difícil aún que controlar B. Bueno, no, más o menos, porque uno puede hacerlo vía aislar el sistema, hay manera. Pero digo, en la mayor parte de los problemas, experimentos, uno controla la temperatura y el campo H. ¿Está bien? Entonces, en general voy a buscar un estado de equilibrio en un mínimo de la energía de Gibbs. Es lo más común. Es raro que uno tenga que usar otra. Igual está bueno verlo y tenerlo en cuenta y pensarlo cada vez, pero en la mayor parte de los casos vamos a minimizar la energía de Gibbs. Entonces, en geometrías sencillas, y en todos nuestros problemas donde la masa y el volumen en general se conservan, no estamos sacando pedazos del sistema, entonces eso en general pasa. Pero además, si la geometría es suficientemente sencilla, podemos trabajar con la densidad de energía libre de Gibbs intensiva. ¿Está bien? No, eso no siempre va a pasar, pero en muchos casos vamos a poder trabajar con la densidad de energía libre. En particular, en los problemas que vamos a ver hoy, en donde no vamos a meter factores de magneticizantes ni cosas así, vamos a poder trabajar con la densidad de energía libre. Entonces, por ejemplo, no sé, este sería una densidad de energía libre por unidad de masa, pero se puede también escribir la densidad de energía libre por unidad de volumen. ¿Bien? Entonces, supongamos que
tenemos la unidad por energía de masa, digamos, la densidad de energía libre por unidad de masa. Lo que sabemos es que si hay dos fases, y dos fases quiere decir que uno tiene dos ecuaciones de estado que son diferentes, en principio para una o para otra, ¿no? O sea, dos relaciones, bueno, que relacionan, digamos, la expresión de la energía libre en función de las variables termodinámicas es diferente en una y otra fase. Entonces, por ejemplo, uno mantiene la temperatura, en este ejemplo, la temperatura y la presión constantes, varía el campo, y la dependencia de la funcional de energía libre con el campo tiene esta forma para la fase 1 y esta forma para la fase 2, ¿no? Entonces, como mi sistema va a querer minimizar la energía libre, le va a gustar estar en la fase 2 de acá para acá, y le va a gustar estar en la fase 1 de acá para acá. Entonces, en esta zona donde las dos se cruzan y son iguales, ¿qué se va a producir? ¿Qué va a haber ahí? La transición de fase. Una transición de fase, ¿está bien? Entonces, en realidad, la verdadera energía libre, porque esto es una funcional de energía libre, la verdadera energía libre, ¿no? Va a tener, o no sé, esto no sé llamarlo del todo funcional, pero digamos, no es la energía libre que va a adoptar el sistema, la energía libre que va a adoptar el sistema va a ser esta, ¿no? O sea, va a venir por acá en la fase 2, y cuando llegue acá va a agarrar la fase 1, tucu, 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 y va a ser este quiebre, la energía libre del sistema. ¿Mm? Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿y esa transición? Sabemos que las transiciones de fase pueden ser de primer orden, de segundo orden, en principio de órdenes superiores, pero la mayoría son de primer orden y de segundo orden. Entonces, siempre las energías libres son iguales en la transición de orden, y la energía libre por lo tanto es continua. O sea, no puede haber un salto en la densidad de energía libre en la transición de fase, hay continuidad, porque acá las dos valen lo mismo, ¿no? O sea, venimos con una fase, justo acá son iguales, y después sigue la otra. O sea que acá nunca puede haber un salto en la densidad de energía libre. Pero sí puede haber saltos en las derivadas. De hecho, es el caso, en este dibujito, ¿no? Entonces, el orden de la transición de fase va a depender de cómo son esas derivadas. Bueno, entonces repasemos que de acuerdo a esta expresión, se puede ver, está bien, entonces que la entropía va a ser la derivada parcial de G respecto de la temperatura, la presión va a ser la derivada de G, acá hay algo que, sí, respecto de la densidad, acá hay algo que está medio mal escrito, no, perdón, sería la densidad, a ver, acá hice cualquier cosa, por cómo lo escribí, déjame ver qué escribí acá. Esto sería de G respecto de P, sí, y esto sería 1 sobre la ρ, no sé por qué escribí esto, está mal. 1 sobre ρ, ¿no? O sea, esto de acá, ahora después lo vamos a corregir, a ver si tengo la oportunidad. Bueno, si no, después lo corrijo. Pero ahí va 1 sobre ρ, ¿no? Es de G a de P, y B es 1 sobre ρ de G a de H. Bueno, entonces, dependiendo de cómo sean esas derivadas, vamos a tener el orden de la transición de fase. En este caso, en este ejemplito, teníamos una transición de primer orden, en el sentido de que la derivada ahí claramente es discontinua, mientras que en una situación como esta, por ejemplo, podríamos venir acá con la fase 1, que la fase 1 siga para allá, la fase 2 viene para acá, pero justo en esa zona no hay un quiebre en la derivada, entonces acá tendríamos, o sea, justo acá tenemos una derivada que no tiene una discontinuidad, entonces tenemos una transición de segundo orden. O sea, las primeras derivadas son continuas y las segundas derivadas son discontinuas. Y esto se ve que hay un cambio de curvatura acá. Acá tengo una curvatura, acá tengo otra. O sea que la segunda derivada de esto va a ser discontinua. Por eso digo que es el segundo orden. Por ejemplo, se puede observar, la segunda derivada podría ser el calor específico. El calor específico sería la derivada de la entropía respecto de la temperatura, multiplicada por la temperatura,
y eso que sería la derivada segunda de la energía libre. Entonces, bueno, lo que sí veríamos es una discontinuidad en el calor específico. Bien, entonces, estos conceptos entiendo que alguna vez en la vida los vieron, quizás hace poco, quizás hace mucho, pero está bueno que los revisen, y si no los tienen muy frescos, los repasen un poco para poder para poder seguir estas clases, para poder seguir lo que sigue la materia, y para hacer los problemas. Porque aparecen bastante en lo que sigue. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos esto ahora a la transición de fase normal superconductor, que es lo que nos interesa? Todo esto fue nada más un repaso general del tema para ahora ver qué pasa en el caso puntual de la transición entre el estado normal y el estado superconductor. En donde tenemos esas dos fases, la fase 1 y la fase 2, ¿no? Entonces, para eso vamos a despreciar las energías, en principio vamos a hacer todas estas aproximaciones en esta clase. Vamos a pensar que vamos a comparar la energía superconductora y la energía libre superconductora y la energía libre normal, pero no vamos a tener en cuenta energías de pared entre un normal y un superconductor. Vamos a suponer que esas energías de pared son despreciables, no las vamos a tener en cuenta. Vamos a pensar en geometrías que no tienen factor de magnetizante, o sea que vamos a poder hablar de densidades de energía libre y no nos vamos a meter con que H sea distinto de H0. Y además vamos a pensar en superconductores macroscópicos en los que podemos considerar que la longitud de London es básicamente 0. Es decir, en este primer planteo vamos a pensar que adentro del superconductor no hay campo B, o sea, está completamente expulsado el campo. Lambda L es despreciable. Entonces, todas estas aproximaciones las vamos a hacer en un principio. Entonces, con todas estas aproximaciones, tenemos que cuando el superconductor es normal, quiero decir, cuando el material que podría llegar a convertirse en superconductor está en la fase normal, no hay magnetización, o sea, pensamos que es un material no magnético, ¿está bien? Así que cuando está en su fase normal, no hay, estamos además con campos continuos, así que no vamos a pensar que hay corrientes de Foucault inducidas, ¿está bien? O sea, estamos para campos continuos, no hay corrientes inducidas porque el material es no magnético, entonces no hay magnetización en el estado normal. O sea, la magnetización es 0, y como no tenemos factor de, bueno, igual, de todas maneras pensamos que tenemos un campo homogéneo, ¿no? Y B, entonces es mu0H en todo el espacio, donde está el material y afuera del material. O sea, como el material no existe para el campo magnético, al menos. No modifica las líneas de campo. Eso es la fase normal. En la fase superconductora vamos a tener que, como no tenemos factor de magnetizante, afuera sigue valiendo esta expresión. Bueno, siempre valdría esta expresión, perdón, pero digo, además H es H0, pero bueno, afuera vale esto, por ahora esto no implica que no haya factor de magnetizante, esto vale afuera, y adentro del material el campo vale 0, porque lambda 0, la longitud de London la consideramos despreciable. Bueno, entonces en la fase normal vamos a tener que cuando yo tengo un campo H, que a su vez me produce un campo B, la energía libre de Helmholtz va a ser, por ahora voy a hablar de la de Helmholtz, después vamos a ver por qué, pero déjenme plantear la energía de Helmholtz. Entonces, la energía de Helmholtz va a ser la energía de Helmholtz si yo no tuviese campo, es decir, la energía esta debida, qué sé yo, a la temperatura, al volumen, a la presión, y si tengo otras cosas adentro del material que me intervengan en esa energía, no sé, lo pongo en términos de electrónico, fonónico, todo eso vaya dentro de esa energía, ¿está bien? Pongo toda la energía, todo lo que tenga que ver con la energía del sistema va ahí, ¿está bien? Todo lo que no tenga que ver con lo magnético lo meto ahí, todos los grados de libertad de mi sistema. ¿Está bien? Pero que no tengan que ver con el campo magnético. Todo eso está en esa energía libre de Helmholtz. Y separo
bueno, entonces, si no hay campo magnético, vale esto, pero si hay campo magnético le tengo que agregar esta parte. Que en este caso, como tengo un B que es homogéneo en todo el espacio, lo puedo escribir en función de B o en función de H, me da lo mismo, porque B vale esto, la puedo escribir de cualquiera de estas dos maneras. Esta va a ser la energía de Helmholtz en el estado normal. En el estado superconductor va a ser muy parecida, nada más que esta parte la voy a tener solo afuera de la muestra. O sea, este volumen no va a ser el volumen total, el de la muestra más el de afuera, sino que va a ser solamente el de afuera, porque adentro de la muestra B es igual a 0. O sea, cuando haga la integral de h cuadrado de h por B, ¿no? La parte de B se me va a ir, va a hacer que esa parte valga 0. O sea que solo voy a tener el volumen externo acá. Bien. Entonces, vamos a trabajar con la energía de Gibbs, porque dijimos que en nuestros experimentos controlamos H y no B, así que vamos a ver qué pasa con la energía de Gibbs en cada una de esas fases. Entonces, voy a decir que la energía de Gibbs del estado normal es la energía de Helmholtz menos mu0 por B por H cuadrado, que es lo que da esta integral. Entonces, esta función de acá, la energía de Helmholtz en presencia de un campo, era la energía de Helmholtz sin campo más esto sobre 2. Como le resto, o sea, era mu0 B por H cuadrado sobre 2, y acá tengo mu0 B H cuadrado con signo menos. Entonces, cuando uso estas dos cosas, me queda que la energía de Gibbs es la de Helmholtz sin campo menos mu0 B por H cuadrado. En el estado superconductor puedo hacer lo mismo, pero solo va a ser la misma la cuentita, pero solo me importa el volumen afuera de la muestra. O sea que la energía de Gibbs en el estado superconductor va a ser la de Helmholtz en el estado superconductor menos este término de acá dividido 2. Y acá pongo nada más que el volumen externo, no todo el volumen. ¿Ok? Bien, entonces ahora digo, bueno, ¿qué pasa cuando en la transición de fase? En la transición de fase, las dos energías de Gibbs van a valer lo mismo, ¿no? O sea, en la fase normal, la energía normal va a ser menor que la superconductora. En la fase superconductora, la energía de Gibbs superconductora va a ser más chica que la normal. Y por eso yo voy a preferir ser normal en la fase normal y superconductora en la superconductora. Y justo en el borde, en la transición de fase, cuando las dos energías son iguales. Entonces, va a haber un campo crítico. O sea, esto depende de H, y esto depende de H. Entonces, si yo voy cambiando H, me paro a temperatura fija, y voy cambiando H, va a haber un campo en el cual las dos energías se igualen. A ese campo lo voy a llamar campo crítico, HC. Entonces escribo esto, pero poniendo que H vale HC, es igual a esto, pero poniendo que H es igual a HC, y entonces me queda que la diferencia de las dos energías de Helmholtz, la del estado normal y la del estado superconductor, vale esto, ¿no? mu0 B por H crítico al cuadrado sobre 2. Así que veo que me conviene naturalmente trabajar con las densidades de energía por unidad de volumen, y voy a tener entonces que la diferencia de las dos densidades de energía entre el normal y el superconductor valen esto, mu0 por H crítica al cuadrado sobre 2. O sea que esto es lo que gana el estado super, digamos, la diferencia de energía libre, o la ganancia que tiene el sistema por ser superconductor en lugar de ser normal, es exactamente esto. Es la diferencia, si yo tengo una energía libre cuando el material es normal, y otra energía libre cuando el material es superconductor, sin campo. Esta va a ser
menor que esta, pues por eso el material quiere volverse superconductor, ¿está bien? Puesto por debajo de cierta de TC, ¿no? Por debajo de TC, por debajo de la temperatura crítica, si no, nada va a suceder, ¿está bien? Estoy a temperatura fija, cambiando el campo. Entonces, esa temperatura tiene que ser menor que la crítica, porque si no, nunca va a ser superconductor. Pero si estoy a esa temperatura, va a haber campos para los cuales el material quiere ser superconductor y campos para los cuales no. ¿Está bien? Entonces, sí. Profe, le hago una consulta. No me quedó bien claro el concepto o sea, de H crítico. ¿En qué momento, digamos, el campo se vuelve crítico? No yo a un cierto campo le voy a llamar campo crítico. Es decir, repito, estoy en un experimento en el cual yo puedo controlar la temperatura y el campo. Entonces, me pongo una temperatura fija por debajo de TC, tendría que estar aclarado acá, ¿no? O sea, estoy por debajo de la temperatura crítica. O sea que yo sé que a campo cero el material es superconductor. ¿Está bien? Porque estoy por debajo de TC. ¿Está bien? Entonces, el material es superconductor por debajo de TC, pero voy cambiando H. Entonces, para campos por encima de un cierto campo, el material va a querer ser normal. Y para campos por debajo de un cierto campo, el material va a querer ser superconductor. Entonces, ¿cuánto vale, cómo se relaciona ese campo con las densidades de energía libre? Bueno, se relaciona de esta manera. Yo voy a tener que la diferencia de energía libre entre el estado superconductor y el normal a campo cero va a ser igual a mu0 por h crítico al cuadrado sobre 2. O sea, h crítico es un campo, el campo tal que, elevado al cuadrado sobre 2 por mu0, es la diferencia entre estas dos energías. ¿Está bien? O sea, a ese campo lo llamo campo crítico. ¿Está bien? Al que iguala, por eso es que esa energía, que me parece que es el concepto un poco más difícil, o sea, esta energía, porque esto es una densidad de energía, esto de acá es una densidad de energía, la puedo asociar con la energía de condensación de la fase superconductora por unidad de volumen. ¿Está bien? Porque yo lo que digo es, justamente la diferencia de energía, o sea, lo que gana el material por volverse superconductor, en lugar de ser normal cuando no tengo campo, es igual a esta cantidad que tiene unidades de energía por unidad de volumen, y entonces la puedo asociar con una energía de condensación de la fase superconductora. No estoy diciendo mucho sobre cómo es la forma funcional de esta energía libre, no la conocemos todavía, pero lo que sí sabemos es que lo que gana el material por ser superconductor, cuando no tengo campo, es igual a este numerito, o sea, le puedo asociar un campo magnético a esa energía. Le puedo asociar la puedo asociar a una energía magnética, y por lo tanto, esa energía magnética está relacionada con un campo al que llamo campo crítico. Es la definición del campo crítico esa, por decir algo. ¿Está bien? Podría definir de esta manera el campo crítico. ¿Ok? Es la asociada con la energía de condensación de la fase superconductora por unidad de volumen. Vamos a seguir hablando bastante de esto, así que no es que quizás quede más claro en las próximas transparencias. Bueno, entonces, a partir de acá yo defino un campo crítico que lo llamo campo crítico termodinámico. Se conoce como campo crítico termodinámico, este campo. Este campo no necesariamente va a ser el campo para el cual el material se vuelva superconductor. Eso solo va a suceder en las aproximaciones que nosotros hicimos. ¿Está bien? O sea, si yo tengo un material sin factor de magnetizante, macroscópico, en un campo uniforme, entonces si hago un experimento, justo en ese momento, cuando paso por el campo crítico, va a suceder la transición de fase. Pero solo en esas condiciones. Si no, puede llegar a suceder para otros campos. ¿Está bien? O sea, el verdadero campo al cual sucede la transición va a depender de todo esto. Va a depender de la geometría, va a depender del tamaño de la muestra cuando es muy chiquita, va a depender de otras cosas. De si tengo el campo uniforme o si tengo variaciones en el campo en donde pongo la muestra y demás, pero en principio, la manera en que yo defino el campo crítico termodinámico es de esta manera, es decir, bueno, supongamos que yo tengo un material homogéneo, sin factor de magnetizante, en ese caso, esta energía de condensación, la diferencia entre estas dos energías libres,
me da una energía de condensación y el campo magnético asociado a esa energía va a ser el campo al cual el material se vuelve superconductor. ¿Se entiende? Entonces uno puede medir ese campo experimentalmente, ¿no? O sea, uno puede pararse a una temperatura y bajando el campo y ver, va midiendo la resistencia o midiendo el efecto Meissner o lo que sea, y en algún momento dice, ¡ops! El material se volvió superconductor. Entonces, para cada temperatura uno puede medir el campo crítico. ¿Ok? También uno puede poner un campo, porque estas cosas son iguales, uno puede prender un campo, barrer en temperatura, y va a haber una temperatura a la cual el material se vuelve superconductor. Es lo mismo. ¿Está bien? Pero uno puede buscar esta ley, o sea, la relación entre campo y temperatura en la cual ocurre esa transición. ¿Está bien? Entonces, eso se puede medir experimentalmente. Y empíricamente se ve que la ley, que sigue una ley parecida a esto. Digo parecida, pero bueno, está bastante bien. Es parecida a esto. Es una aproximación empírica, esta ley. O sea que el campo crítico va a depender de temperatura. En TC, fíjense que esto me da 0, ¿no? O sea, el campo crítico en TC vale 0 y va aumentando a medida que... O sea, si yo estoy en TC, un poquito por debajo de TC, el material es superconductor, pero apenas pongo un campo magnético, se me vuelve normal. ¿Está bien? Y me tengo que ir alejando de TC para ir poniendo campos más grandes. ¿Está bien? Estas son curvas experimentales, por ejemplo, del campo crítico para distintos materiales. Y miren, estos son experimentos bastante antiguos, que más o menos ven que siguen una dependencia de este tipo. Y estos son todos distintos materiales, y más o menos todos siguen esta ley. Y bueno, y acá no sé por qué dice TC, esto es T, no TC, ¿no? O sea, esto es T, no TC, y cada una de estas son las TCs. Esto también está, no sé si lo saqué, parece que esto ya estaba mal en el libro donde saqué esta figura. O sea, esto es la temperatura, y esta es la TC de este material, esta es la TC de este otro material, y así, ¿no? Las distintas temperaturas críticas. Y estos son los campos críticos. Esta es la línea de campo crítico en función de temperatura. Entonces, y estos son algunos valores para que tengan idea, ¿no? De, bueno, más o menos las temperaturas críticas de estos materiales, que son todas bajas, porque son metales simples, superconductores de tipo 1, andan todas por debajo de 7 Kelvin, y estos son los campos críticos que tampoco son muy altos, ¿no? Estos son militeslas. Militeslas son 10 Gauss, ¿está bien? O sea que estos son 100 Gauss, 30 Gauss, 50 Gauss, o sea, son bastante tristes estos campos críticos. Uno no puede poner campos muy grandes en los superconductores de tipo 1. Este, por ejemplo, llega a 1000 Gauss, que está bastante bien. Pero fíjense que este es el campo acá, ¿no? A temperatura yendo hacia 0. Después cae. Entonces fíjense que en los superconductores de tipo 1 la superconductividad se rompe con bastante facilidad. Campitos no tan grandes van a romper la superconductividad en los superconductores de tipo 1. Estos materiales tampoco son campos terrestres, o sea, son campos que hay que poner, pero no son enormes. ¿Bien? Entonces, ese es el tipo, por eso es que los superconductores de tipo 2 son los más usados, porque los superconductores de tipo 1 solo se pueden usar a campos bajos, si no, no son superconductores. Bien. Entonces. Gaby, ¿te paso una pregunta? Sí, dale. Yo porque no tengo idea, ¿cuánto es más o menos la escala de un campo grande y un campo chico? Porque no tengo las unidades en la cabeza. Bueno, a ver. El campo terrestre es una fracción de Gauss, ¿no? O sea, 0.3, 0.2 Gauss, o sea, estas cosas están muy por encima. Y Gauss, perdón, un Tesla son 10.000 Gauss, ¿no? O sea, un militesla son 10 Gauss. O sea, que estos son 1000 veces el campo terrestre, no sé, o sea, son campos que no son campos que pueden aparecer así nomás. Hay que poner una bobina o armar un imán y armar el campo. No es que son campos despreciables, ¿está bien? Pero, a ver, un electroimán, por ejemplo, con un electroimán uno llega a 15, puede llegar hasta 10.000, 15.000 Gauss, o sea, un Tesla, ¿está bien? 1000
militeslas. Por decirlo. Con eso se llega con un electroimán en un laboratorio cualquiera. Quiero decir, que no es que estos campos son campos muy accesibles. ¿Está bien? Son campos, que uno puede construir una bobina y se arma una bobina, le pasa una corriente y tiene un campo de 5 militeslas. No es difícil. Claro, pero no es una corriente enorme la que le tenés que mandar para hacer un campo. No es una corriente enorme. Ya para tener un campo como este, que son 1000 Gauss, con una solenoide así nomás no lo podés generar. En general tenés que refrigerarlo. Ya, acuérdense ustedes los campos que ponían en los laboratorios, en Labo 3, que yo eran 20 Gauss, 30 Gauss, que yo, si le ponés todas las ganas, hasta 100 Gauss podés. Esto es molesto porque, ya les digo, un militesla son 10 Gauss, ¿no? O sea que bueno. Ahora, cuando vos después necesitas, ya para poner campos de 500 Gauss o algo así, necesitas refrigerar, porque ya las corrientes te van a calentar demasiado el cable. Entonces, en general, ahí aparecen bobinas refrigeradas o electroimanes en donde vos tenés un núcleo de hierro que te aumenta mucho el campo. ¿Está bien? Entonces, cuando ya pones un núcleo de hierro en el medio, lo refrigerás, ya podés tener campos mayores, miles de Gauss, eventualmente. ¿Está bien? Pero más allá de 10.000 o 15.000 Gauss necesitas un material superconductor. O sea, no podés, con un electroimán esos ya son campos altos. ¿Está bien? O sea que tu bobina sea superconductora. Claro, que tu bobina sea superconductora, Okay, para poder generar esos campos grandes, o bien campos pulsados, ¿no? O sea, vos podés poner un material que sea normal, mandarle una bruta corriente, pero para que no se te queme, se la mandás por, qué sé yo, unos milisegundos. Y haces un experimento rápido, medís algo en ese tiempo. Entonces, de hecho, los campos más grandes se consiguen así, ¿no? Son campos normales a los cuales le mandás una bruta corriente, pero por un tiempo muy cortito. Y de hecho, incluso hay algunos que son autodestructivos, ¿no? Que mandás un pulso de corriente, quemás todo, pero medís. Y después se te quema todo. No, en serio que existen esos experimentos. O sea, puede haber campos muy grandes con materiales normales, pero ya te digo, la potencia es muy alta y en general tenés que ser campos pulsados, lo llaman campos pulsados. Pero para tener campos continuos grandes, solamente con superconductores puedes tener. Bien. Ok, gracias. Son campos moderados, diría yo. Campos bajos, moderados. No son bajísimos, pero no son campos con los cuales puedas hacer una resonancia magnética, ni puedas hacer, no sé, muchas cosas que no se pueden hacer con estos campos. Ni podés levitar, no sé, un tren, ¿entendés? No vas a poder. Necesitas campos mucho más altos para eso. Bien, entonces, en muestras sin factor de magnetizante macroscópicas, que yo, tenemos que la transición normal superconductor va a ocurrir para este campo. Si no, veremos la clase que viene, cómo se modifica. Es decir, que recordemos que teníamos que la energía de Gibbs superconductora tenía esta expresión y que la energía normal de Gibbs en estado normal tenía esta otra expresión, ¿no? O sea, se diferenciaban acá por el volumen. Así que yo puedo fijarme cuánto vale la diferencia de energía normal y superconductora en presencia de campo, que es esto que hicimos recién. Es eso que hicimos recién, pero yo ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, ahora yo estoy en presencia de campo, y entonces veo, antes lo habíamos hecho, pero habíamos puesto acá campo cero, ahora nos fijamos qué pasa con la energía normal y superconductora en presencia de campo, y entonces vemos que lo que nos queda, fíjense que nos va a quedar esta diferencia menos mu0 por h al cuadrado sobre 2. Y recuerden que esta diferencia era lo que llamamos mu0 por h crítico al cuadrado sobre 2, ¿no? O sea, era la energía de condensación, esta de acá. Entonces vemos que en presencia de campo, la diferencia de energía libre entre el estado normal y superconductor va a estar dado por esto, ¿no? O sea, va a estar dada por la mu0 sobre 2 por la diferencia entre h crítica al cuadrado y h al cuadrado. O sea, cuando ponemos un campo, la diferencia esta se va a ir achicando, hasta que cuando h llega a h crítico va a ser 0. ¿Está bien? Pero dentro del estado superconductor vamos a tener
esa diferencia de energía, que va a ser cada vez más chica hasta que se hace cero. O sea que si uno graficara la diferencia de energía libre, digamos que esto es lo que ocurre a campo cero, pero si uno pone un campo distinto de cero, va a tener que es esta menos una constante, h cuadrado. Intenté hacer eso a mano. Pero hagan de cuenta que esto es igual a esto menos una constante. ¿Está bien? Y esto es lo que vale, y entonces, a campo distinto de cero, uno tiene esta diferencia de energía libre, ¿no? Y lo mismo uno puede dibujar o puede calcular la diferencia de energía libre en función de campo para una temperatura igual a cero, que vale esto, o para una temperatura mayor que cero, que va a ser una cuadrática con el campo. Entonces, bueno, esto es porque creo que hay ejercicios de la guía en donde les piden este tipo de cosas, salen de acá, ¿no? Así que uno puede calcular la diferencia de energía libre en presencia de campo y en presencia de temperatura dentro de la fase superconductora, y ir viendo cómo tiende a cero a medida que uno se acerca a la transición. O sea, tiene un máximo acá, que vale esto, cuando el campo es, cuando la temperatura es cero, y el campo es cero, y después depende de temperatura y depende de campo, la diferencia de energía libre de Gibbs. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos esto, digamos, hacia ahora podemos imaginarnos lo que llama un diagrama de fases, campo-temperatura, y en este caso le dice campo y temperatura reducida, o sea, T sobre TC, podría ser T, y entonces acá diría TC, pero también lo puedo hacer en función de T sobre TC. Lo que voy a tener es que en toda esta zona del diagrama de fases la muestra va a ser superconductora, y en toda esta zona la muestra va a ser normal. ¿Ok? Este sería el diagrama de fases de un superconductor de tipo 1. Y esta línea que separa es la línea HC de T, que tiene esta forma. Y vimos que la energía libre dentro de la fase superconductora, para distintas temperaturas y campos, va a tener esta dependencia. ¿Ok? Entonces eso es lo que vimos hasta ahora. Si en algún momento están abrumados, si quieren hacer un intervalo, me dicen, porque en la clase de hoy es pesadita, falta todavía. Así que cualquier cosa me dicen y hacemos un pequeño intervalo. Si no, yo sigo, por ahora. Entonces, pregunta, ¿esta transición de fase es de primer orden o es de segundo orden? ¿Cómo es la transición de fase superconductora? Es decir, ¿hay calor latente o no? Bueno, entonces, para saber si hay calor latente, lo que tenemos que ver es qué pasa con la entropía, ¿no? Es decir, si la entropía es continua o si hay un salto en la entropía. Si hay un salto en la entropía, quiere decir que hay calor latente. Mientras que si la entropía es continua, voy a tener una transición continua de segundo orden. Bien, entonces veamos qué pasa con la entropía. Vamos a calcular la diferencia de entropía entre la fase normal y la fase superconductora. Y a ver si esto vale cero o no vale cero, esencialmente. Si vale cero es porque es continua, si vale distinto de cero es porque hay un salto en la transición, ¿no? Entonces, derivamos Gn y derivamos, o sea, la derivada de esta sería, derivo la diferencia, esta es la diferencia, y fíjense que en la diferencia, obviamente la derivada parcial respecto de la temperatura, me aparece H, es un H fijo, ¿no? El H aplicado, o sea que no depende de la temperatura, así que lo que depende de la temperatura es el HC. O sea que la derivada temporal de esta diferencia tiene que ver con la derivada temporal de HC al cuadrado, que tiene esta forma, ¿no? Este es HC. HC al cuadrado es esto al cuadrado. O sea que tengo que derivar eso respecto de la temperatura, y eso me va a decir cómo es la diferencia de entropía. ¿Ok? Entonces, hago esa cuentita, y me queda esto. O sea que esta es
la diferencia de entropía cuando hago la derivada me da esto. Entonces, ¿a qué conclusión llego? ¿Vale 0 o no vale 0? ¿O cuándo vale 0 o cuándo no vale 0 esto? O sea, la diferencia, el salto de entropía, ¿vale 0 o no vale 0? Es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Cuándo vale 0? Lo estoy preguntando seriamente. Puede ser que valga 0 cuando estemos en la T crítica, porque yo HC de T, si pongo T crítico me queda 0 y se me anula todo. Ok, perfecto. Excelente. Esa es la respuesta. Por la temperatura 0 no llegamos nunca, así que ese caso no lo miramos, sino que efectivamente... Obviamente a temperatura 0 también, pero no es un caso realista, temperatura 0. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que fíjense que esto no depende del campo, ¿no? O sea, el salto de entropía no va a depender del campo. Fíjense que por más que yo puse un campo, cuando hago la derivada respecto de T, se me va, ¿no? Así que la diferencia de entropía no va a depender de si yo tengo un campo o no tengo un campo. Y efectivamente va a valer 0 justo en T crítica, porque HC de 0 vale 0. Y va a ser mayor que 0 si T es menor que T crítica, porque en ese caso acá tengo algo que es distinto de 0 y acá también tengo algo que es distinto de 0. Y es mayor que 0, ¿no? Ok, entonces la conclusión es primer orden en TC, segundo orden al revés. Al revés. Segundo orden. O sea, acá es continuo, ¿no? Acá es continuo, o sea que esto es de segundo orden y acá es de primer orden. A ver si puedo escribir, bueno, me parece que sí, pero me gustaría, a ver, déjenme ver si puedo, porque me gustaría que me quede escrito en el PowerPoint y no solamente acá. A ver si esto funciona para corregir. Bien. Segundo, primero, no se escribe, no se entendió mucho, ¿no? Pero bueno, para que quede corregido. Entonces, eso, vamos a volver al, no sé cómo salgo de acá, a ver. Bueno, entonces, esto estaba al revés, o sea, cuando es continua, o sea, cuando la diferencia de entropía es 0, es de segundo orden, que ocurre a T igual a TC, y hay un salto de entropía, si T es menor que TC, y en ese caso es de primer orden. ¿Ok? Bien. Entonces, puedo también calcular, acá está otra vez lo que dijimos recién, ¿no? O sea, este es delta S, y ahora puedo ver entonces qué pasa con el calor específico, ¿no? Por unidad de volumen, que va a ser la derivada segunda de la energía libre. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo que, como al igual que pasa con la entropía, yo voy a tener un calor específico asociado a la energía libre de Gibbs del estado normal, y para T menor que TC, o T menor que... porque el calor específico, fíjense, que tampoco me va a depender, ¿no? El calor específico solo va a depender de la temperatura. O sea, recuerden ya que la entropía no me dependía del campo, o sea que el calor específico me va a depender solo de la temperatura, no me va a depender de si tengo campo o no tengo campo. ¿Está bien? Entonces, para T mayor que TC, o sea, para T por encima de la transición, no por encima de TC, la muestra va a estar en estado normal, y por debajo va a estar en estado superconductor. Entonces, dependiendo de si la muestra es normal o es superconductora, el calor específico va a corresponder al del estado normal o al del estado superconductor. Entonces, bueno, tengo este delta C, la diferencia de calor específico entre el estado normal y el estado superconductor, que es esto. Puedo hacer la cuentita, teniendo este es delta S, derivo respecto de la temperatura, y me queda esta expresión. O sea que esta diferencia es la diferencia de calor específico entre la fase normal y la fase superconductora. Y
por supuesto, no depende del campo. Depende solo de la temperatura. Entonces, si yo pongo ahora T igual a TC, lo que veo es que hay un salto, o sea que esto no se me hace cero. O sea, yo sabía que en T igual a TC, la entropía, la diferencia de entropía era cero. O sea, tenía una entropía continua, no tenía calor latente. Sin embargo, sí tengo un salto en el calor específico. O sea, si calculo delta C y acá pongo T igual a TC, me queda acá un 3, un 1 de yo, me queda un número que aparte es negativo. O sea que tengo un salto en el calor específico que tiene este tamaño. Entonces, digamos, la muestra el sistema va a hacer un salto que se ve, hay una discontinuidad en el calor específico que se ve de esta manera, ¿no? O sea, este es el calor específico, este es un experimento, estos son datos experimentales, o sea, este es el calor específico electrónico. Obviamente cuando uno mide calor específico, uno mide el calor específico de todo, mide los fonones, mide los electrones, después hay que descontar los fondos, quedarse solo con la parte del calor específico electrónico, ¿no? Entonces los experimentalistas hacen eso, se quedan solo con la contribución electrónica, le restan el resto del fondo. Entonces esta es la contribución electrónica del calor específico normal. ¿Y cómo hago para medir esto? Y pongo un campo muy grande. Si pongo un campo muy grande, la muestra nunca es superconductora. O sea, pongo un campo por arriba de HC0, y como el calor específico no me depende del campo, puedo medir esto, ¿no? O sea, lo mido, y la muestra queda siempre en estado normal, y mido esto. Y ahora pongo campo 0, y cuando pongo campo 0 vengo por acá, y de pronto acá hay un salto, y mido, y el calor específico hace esto. ¿Ok? O sea que este es el calor específico que mido cuando pongo un campo muy grande y la muestra es siempre normal, y este es el calor específico que mido cuando pongo un campo 0. Entonces justo en TC, el calor específico pega este salto. Y esto es un experimento, está medido, en el aluminio. ¿Okay? Así que esto es posta. Hay un salto en el calor específico que se ve y se ve muy bien. Bien. Entonces, esa es la transición de segundo orden que ocurre a campo 0. Bien. Entonces, lo podemos mirar con un poquito más de detalle esto. O sea, puedo escribir como es este delta C, ¿no? Ya lo teníamos escrito acá. Era esto de acá. Lo vuelvo a escribir acá. Entonces, digamos, en el estado normal, el calor específico electrónico de un metal es básicamente lineal con la temperatura. Eso se puede ver. Viene con su calor específico de un conductor normal. Y cuando llega acá, pega este salto, y la diferencia entre esta línea y esta línea es esto. O sea que para encontrar esta curva tengo que agarrar esta diferencia, sumársela a esto, y obtengo esta línea roja, ¿no? Más o menos. Entonces uno puede ver que esto da proporcional a T al cubo, cuando la temperatura tiende a 0, lineal en esta zona, y la diferencia esta, fíjense que se hace 0 en TC sobre raíz de 3, ¿no? O sea, en TC sobre raíz de 3, esto, el calor específico de la fase superconductora, se vuelve más chico que el que tendría si se queda en la fase normal, ¿no? Justo en este punto es donde está acá, este término de acá se anula. En realidad, como les dije, es un modelo empírico, basado en esa dependencia del campo crítico, pero después lo que se puede ver es que en realidad en esta zona esto no va como T al cubo, sino que ese exponencial va como E a la menos el gap sobre KT, o sea que esta zona, cuando BCS, la teoría de BCS predice esta dependencia, y cuando se mide esto en detalle, se ve que efectivamente cumple con lo predicho por BCS y no va como T al cubo. ¿Está bien? O sea que en esta zona, esta teoría empírica fenomenológica no da la dependencia correcta a muy baja temperatura. De todas maneras, en esta escala se vería igual, un T al cubo y un E a la menos D, no se ve mucho la diferencia, pero si uno ve en detalle esa zona de bajas temperaturas, este modelo no predice la correcta dependencia del calor específico en esta zona.
¿no? Y de hecho, una manera de ver la existencia del gap es medir el calor específico, también, y ver esta dependencia. Pero bueno, en el resto sí, la dependencia empírica anda muy bien con esta dependencia. ¿Mm? Bien. Entonces, de hecho, este salto se mide, este salto del calor específico se mide, y se puede comparar. O sea, uno puede, por un lado, medir por calorimetría la curva de calor específico, y por otro lado uno puede medir el campo crítico y la temperatura crítica y ver si esto vale o no vale, y anda muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora después les voy a mostrar algunos valores. Bueno, entonces eso por un lado. Por otro lado, uno puede ver qué pasa con la entropía, ¿no? Entonces, esta sería la entropía del estado normal, que también es lineal, y viene así, tucu, tucu, tucu. Y esta es la entropía superconductora. Entonces, es continua. O sea, en este punto la entropía superconductora y la normal son iguales, pero hay una discontinuidad en la derivada. Este es el gráfico de la entropía como función de temperatura a campo nulo, ¿no? Todo esto es a campo nulo. O sea, yo vengo acá y en TC tengo la transición. Vengo acá y en TC tengo la transición. O sea que esta es una transición de segundo orden, continua, cuya, digamos, la entropía es continua, no pega un salto, y hay un salto en el calor específico. Bien. Entonces, por otro lado, lo que ya habíamos anticipado es que esto no va a suceder cuando ponga campo. O sea, cuando pongo campo tengo una transición que es discontinua, o sea, que es de primer orden. Entonces, recuerden que la entropía no depende del campo, ¿no? O sea, que esta es la entropía del estado normal y esta es la entropía del estado superconductor. Entonces, ¿qué va a pasar? La transición no ocurre acá, no ocurre en TC, ocurre más abajo cuando pongo un campo, ocurre en el campo crítico de T. Este es el HC de 0 y este es el HC de T. ¿Está bien? Entonces, justo cuando, si yo pongo, digamos, perdón, este no es HC de T, quiero decir, yo pongo un campo que es H0, un campo fijo. Entonces, en esta zona H0 es mayor que HC de T, entonces la muestra se queda en el estado normal. Y en esta zona H0 es menor que HC de T, entonces la muestra se queda en el estado superconductor. Justo cuando el campo que yo estoy aplicando es el campo crítico, a esa temperatura es donde se produce la transición. A la temperatura en la cual el campo que yo estoy aplicando corresponde al crítico. ¿Está bien? O sea, cuando el campo que estoy aplicando ocurre, ahí aparece la transición. Y obviamente paso de esta línea a esta. O sea, hay un salto discontinuo en la entropía. Bueno, ¿y qué va a pasar en el calor específico ahí? ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué es lo que esperan que suceda con el calor específico en esta situación? No sigo hasta que alguien no me conteste. ¿Qué va a pasar con la derivada de la entropía ahí? Y va a ser discontinua. Va a ser discontinua, pero no solo va a ser discontinua. En principio uno, si deriva esto, lo que esperaría es que haya una divergencia, ¿no? O sea, si uno tiene una función discontinua y tiene una derivada, uno lo que espera es que haya una divergencia ahí. Se va a infinito, qué sé yo, la derivada de eso es infinita, ¿no? O sea, la derivada justo en ese punto se hace infinito. Entonces uno diría, bueno, el calor específico va a diverger ahí. ¿Está bien? En la realidad, las cosas no divergen, sino que eso es un pico. Esa divergencia se ve como un pico en el calor específico, en un experimento. ¿Está bien? No como una divergencia. Entonces pasa algo así, ¿no? O sea, uno tenía el calor específico del estado superconductor, el del normal, me salió un poco ancho el pico, puede llegar a ser mucho más angostito, pero lo que digo es que, pues, traté de dibujar, pero digo que esto viene así, y acá, en principio, idealmente, habría una divergencia, pero no hay una divergencia. Esto hace así, hay un piquito, viene acá. Se ve una cosa así en el calor específico. O sea, se ve un salto en la entropía y un pico en el calor específico. ¿Te hago una pregunta? Sí. Puede ser que me haya perdido, pero
puede ser que esto es en el caso en donde la muestra yo la tengo a menor de TC y empiezo a medir. ¿Ese es el caso? En este experimento que estoy dibujando, no, pero también vería lo mismo en el que vos decís. Ok. ¿Ok? Ah, o sea, el experimento que vos decís, vos lo que decís es, yo me pongo una temperatura menor que TC y voy cambiando el campo. También vería un pico de calor específico y un salto. Ahora, yo estoy en otro experimento. Pongo un campo fijo y cambio la temperatura. Ah, ok. Porque siempre voy a cruzar esa línea, ¿no? Voy a cruzar la línea HCDT, la puedo cruzar de dos maneras. Y en ambos casos va a ser una transición de primer orden. Va a ser una transición de primer orden, tanto si la cruzo en campo como si la cruzo... De hecho, ahora les iba a mostrar eso, pero con la magnetización, ¿no? Perfecto. Esto también va a producir un salto, por ejemplo, en la magnetización. Entonces, primero, bueno, acá está el pico en la divergencia, entonces la transición es de primer orden, entonces, por ejemplo, yo mido la magnetización en este experimento que hice recién. Entonces, estoy en el estado normal, tucu, 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 la magnetización vale 0 y de pronto la magnetización vale menos H0, ¿no? M es igual a menos H en el estado superconductor. Entonces yo tengo puesto un campo. En el estado superconductor M vale menos H y en el otro vale 0, tuc, pega un salto. ¿Ok? En el experimento que vos decías recién, sería este, ¿no? En cuanto a la magnetización. O sea, estoy a temperatura fija, pero cambio el campo. Entonces, la variación vale 0 y de pronto vale Meissner. O sea, vale TUC, se va a menos H0, pero después, bueno, H va cambiando, y tengo esta pendiente que es M igual a menos H, ¿no? O sea, M igual a menos H en la fase superconductora, y TUC se vuelve 0 y también pega un salto. ¿Está bien? Y este salto es igual a este salto. O sea que... Quiero decir, en cualquiera de las dos formas en que vos cruces esa línea vas a tener una transición de primer orden, tanto en la entropía como en la magnetización, como cualquiera de esas variables. ¿Está bien? Sí, se podría después hacer el dibujito viendo qué pasa cuando vos estás a temperatura fija. Lo que pasa es que a temperatura fija el gráfico va a ser diferente porque no tenés estas funciones, ¿no? O sea, el calor específico... O sea, el gráfico va a ser muy distinto porque el calor específico y la entropía no dependen del campo. ¿Está bien? Entonces vos vas a tener una cosa fija y de pronto un salto y otra cosa fija. No vas a tener esta dependencia. ¿Está bien? O sea, de ambos lados va a tener un valor único. ¿Está bien? Suponete que, quiero decir, que estés, no sé, a esta temperatura y entonces... digamos, mientras estés por encima del campo crítico, el calor específico va a valer esto. Y cuando llegas al campo crítico, ¡tuc!, pasa a valer esto. Y en el medio un piquito, ¿no? Y acá lo mismo. Tenés esta entropía, ¡tuc!, pasa a valer esto. Pero después queda constante, porque no depende del campo. Solo depende si estás en estado normal o un superconductor. ¿Está? Perfecto. Pueden jugar a hacer ese gráfico, es más fácil que este. Porque acá además hay una dependencia de las variables con la temperatura. En el otro caso simplemente tenés este saltito. Por ejemplo, si vos acá lo que decís es, bueno, nada, pega este salto, pero si estás a temperatura fija, simplemente pega este salto y después se queda en el otro valor, ¿no? Cuando no cambias la temperatura. Piénsenlo un poquito, pero es más fácil este gráfico. Bueno, entonces finalmente y para terminar les muestro... bueno, esto es importante, perdón. Esta magnetización que yo mostré acá, estos saltos, tuc, y esta curva que se supone que uno mide así, -1, y de pronto esto pega un salto y se va a 0, y demás, es la magnetización, primero por supuesto, este sistema ideal sin factor de magnetizante, todo lo que venimos diciendo siempre, pero además es una magnetización en equilibrio. Todas estas cosas que estamos diciendo hicimos todo un planteo termodinámico en equilibrio, ¿no? Y la realidad es que en general en todos estos materiales hay defectos, y esos defectos producen que aparezcan configuraciones metaestables, de las cuales no nos hemos metido ni nos vamos a meter hasta dentro de un tiempo en la materia, pero la realidad es que cuando uno mide curvas de magnetización no suelen ser así.
porque esto implica muchas cosas, o sea, esto es una simplificación de la realidad. Además de que estamos suponiendo que no tenemos factor de magnetizante y todo lo que dijimos siempre, estamos pensando que en todo momento el sistema alcanza fácilmente el equilibrio. Entonces, todas esas suposiciones dan estas curvas. Bien. Finalmente, les quería mostrar algunas curvas de medición de calor específico, y como les decía, el calor específico se puede medir tanto por calorimetría, como, en principio se mide por calorimetría, pero uno después puede hacer esta medición magnética, de medir el campo crítico extrapolado a cero, ¿no? O sea, midiendo las curvas de campo crítico y ver a cuánto extrapola el campo crítico a temperatura cero, y sacar este numerito de acá, y después medir la TC, y calcular este número. Entonces se puede hacer las dos cosas. Entonces, por un lado les quería mostrar estos picos que se ven, que como ven no son, ojo que estas temperaturas, fíjense que esto dice 1.17, 1.16, 1.18 Kelvin, ¿no? O sea, esto que parece ancho no es muy ancho, es muy angostito, ¿no? Son campos chiquitos, 0.3 Gauss, son campos muy chicos, 5 Gauss, son todos campos pequeños, y fíjense el saltito en el calor específico que yo les decía, que no es un saltito sino que es un pico, pero que es bastante significativo, ¿no? Se mide muy bien el pico este en el calor específico que aparece en la transición, y fíjense que a cero, en principio, es como una especie de salto, este sería el salto a campo cero, y después aparecen los picos. Bien. Entonces, ese salto a campo cero, fíjense que esta es la comparación con lo que da por calorimetría, y esto es lo que da haciendo esta cuenta. Fíjense que da muy bien. O sea, realmente el modelo anda realmente bien. O sea, si uno mide el campo crítico en función de T, lo extrapola a cero, mide la TC y hace esta cuenta, y por otro lado, mide el salto en el calor específico, midiéndolo por calorimetría, la coincidencia es notable, ¿no? O sea, es realmente notable, muy buena. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, la parte teórica, así que